Hola, hoy estoy en Castellgalí, un pueblo cerca de Manresa, cerca de Montserrat, que la tenemos ahí detrás, y es un pueblo dividido en dos partes, la primera parte de piedra y la segunda plena naturaleza. Estoy aquí donde desembocan dos ríos y es un sitio precioso. ¿Y por qué estoy aquí? Porque Belkis, una persona de Venezuela, me ha concedido el placer de poder entrevistarle. Buenos días. Hola, buenos días. Belkis, Belkis. ¿de dónde viene tu nombre? Pues mira, la verdad que no sé de dónde viene mi nombre. En Venezuela es muy común ese nombre, Belkis. Pero ya veo que en otros países pues no es común el nombre de Belkis. Le ha parecido muy bonito a la gente y bueno, le doy gracias a mi mamá por haberme puesto Belkis. Yo lo estuve buscando en internet y no Ok. encontré nada. ¿Te gusta el sitio? Pues sí, está muy bonito, me encanta, me encanta. ¿Qué estás viendo? Me gusta la naturaleza, está muy bonito el paisaje. ¿Te gusta el río? Me gusta porque de hecho yo vengo de una parte de los Andes de Venezuela y pues me crié hasta los 6 años en una finca. Una finca tenía mi papá y pues no se le decía el río, se le decía caño, habían árboles, frutales y uno corría por toda esa pradera, por toda esa sabana y bueno, bien chévere. ¿Hasta cuándo estuviste en Venezuela? No, en Venezuela yo salí en el 2016. 2016. Sí, sí. Pues hace poco. Hace poco me fui a México. Y de México me vine por acá. Belkis, ¿sabes qué es eso? Eso. Pues mira, no sé, yo la primera vez que lo veo me ¿sí? gusta. Esto. Ábrelo. Qué bonito. Vamos. Ay, esta parece la caja de sorpresa. Qué bonito, mira, libros. Esto es una biblioteca voluntaria. bello, La sí. gente deja libros que ha leído y recoge otros que quiere leer. Me gusta, de verdad que está muy bonito. Pues esto está por toda España, pero a lo mejor te lo encuentras en un hueco de árboles o te lo encuentras. Está bello, me gusta porque bueno, la gente que le gusta leer, yo te soy muy sincera, soy muy floja para leer. Porque tú eres de un país que tiene el río Amazonas, que tiene Sí. Andes. Tiene los Andes, que es muy bonito, tiene muchas montañas, tiene Ajá. muchas zonas verdes y tiene lo hermosísimo, el Salto Ángel. Todo allá es bonito, los paisajes son hermosísimos. Tú vas para Mérida y bueno, y vas para, por lo menos de donde yo me crié, que son fincas hermosísimas, fincas bellísimas. ¿Qué tienes en Venezuela? Me has dicho que cuántos hermanos sois. Ay, pues mira, éramos 14, ya se murió uno y bueno, quedamos 3. 14 Sí, hermanos. sí, somos bastante y sobrinos, son muchos sobrinos, tengo mucha familia allá. Yo de hecho pues ayudo con la situación del país que hay ahorita en Venezuela. ¿Qué situación hay en el país? Pues mira, la situación del país es muy fuerte, la gente no hay comida, no hay alimento, o sí hay, pero no está el dinero suficiente para comprar la comida. Y en sí, en salud, ¿cómo es higiene? Le dicen aquí. Sí, en salud e higiene. Muy Ajá, bien. no hay, eso es fuerte, es horrible. Tengo mucha familia allí y yo ayudo, yo mando dinero de vez en cuando, le mando dinerito. Pero cuando dices que no hay comida, ¿es que no hay comida para No. nadie o para los No, ricos? sí hay comida y bastante comida, pero la gente de bajos recursos, el pueblo como tal, la gente de bajos recursos, pues gana, imagínate que un sueldo alcanza es para comprar, tú no me lo vas a creer, pero alcanza es para comprarse un cartón de huevos. ¿Y es un estereotipo o todos sabes bailar? Yo creo que todos sabemos bailar desde pequeños. ¿Verdad? ¿Y eso por qué? Porque eso como que va en la sangre, el saborcito latino. ¿Cuál es tu música? Bueno, mi música es la salsa, merengue, Sí. la bachata. ¿Pero qué eres más? ¿De bachata, de salsa? De salsa, soy de salsa. ¿Sí? De salsa. De bachata pues no mucho, pero soy de salsa. Recomienda a mis chicos de todo el mundo algún artista venezolano. ¿Artista venezolano? Sí. Bueno, pero artista venezolano salsero pues está Oscar de León. Ahora sí me dices, ¿lo conoces? Claro, él estuvo en el último disco de Paco de Lucía. Ajá. Claro, Oscar de León, que es, Sí. de hecho es cantante contrabajista y Sí, un hombre con bigote, sin Sí, pelo, sí, claro, Oscar de León. Salsero, Yo él es muy pensaba bueno. que era venezolano pero americano.
No, él es venezolano. Lo que pasa es que ahorita con la situación del país, ya todos los artistas y todas las personajes allí, las personas, pues han salido y todos se están radicando en otros países y más que todo allí en Estados Unidos. Pero él es venezolano. Bueno. Sin duda, Óscar de León, Sí. un grande. De hecho, no sé cuántos Grammys tiene. Vamos a seguir caminando. Belkis, te quería preguntar una cosa. ¿Por qué muchísimas Miss Universo son de Venezuela? Ah, esa es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Pues mira, no sé, pero allá las mujeres son muy hermosísimas. Soy. Ellas son muy bonitas y bueno, y a ellas les gusta prepararse y participar hasta en los concursos de belleza de los pueblos, hasta de los pueblos. ¿Tú estuviste en alguno o no? Sí. ¿Y ganaste? Sí, no, bueno, ¿O quedaste no la gané, última? estuve en el primer lugar allí, pero no gané, pero bueno, sí, fue muy bonita esa experiencia, sí. Tenía yo 17 años, estaba muy bonita. Es verdad que a veces estudiantes cuando sacan la universidad, la aprueban, le piden a sus padres de regalo una operación de cirugía estética. ¿O eso es un mito? No, pero sí le piden, pero ese es las personas que pueden, pues sí, las muchachas le piden eso a sus papás. Las muchachas que cuando llegan a más que todo 18 años, porque sí se pueden hacer su cirugía y cuestión. Sí, eso lo piden mucho porque a las mujeres allá les gusta estar muy bonitas y presentadas. Ellas, lo que es en belleza, a ellas les encanta estar muy bonitas. Tú las ves y bueno, y siempre están en la peluquería, arreglándose su cabello, arreglándose sus uñas y de verdad que andan, bueno, pues impecables. ¿Y el tema comida? ¿Echas de menos el arroz con...? No, ¿sabes por qué? Porque yo hago mi comida, yo de hecho no sé cocinar comida de aquí, entonces yo hago mi comida, yo hago mi comida de allá. O sea, yo cocino la comida que hacía allá en Venezuela. Entonces no echo de menos. ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Qué plato tenemos que probar? Bueno, mira. Nosotros preparamos allá un plato muy rico. Bueno, en diciembre las hallacas. ¿Has probado las hallacas? No, ¿qué son? Las hallacas eso se hace en diciembre. Parecen los tamales. ¿Has probado los tamales? Sí, el tamal sí. Parecido, Sí. pero no son tamales. Las hallacas pues se hace en diciembre, en hoja de plátano y se prepara la masa, se le prepara un guiso muy rico, se le coloca aceituna y bueno, eso en diciembre se hace eso y esas son nuestras comidas bien buenas. Profesionalmente, cuéntame de ti. Bueno, mira, yo soy peluquera, tengo muchos años siendo peluquera, estudié en la universidad, hice educación integral, pero no la ejercí. Ejercí como un año, pero di clase a primero y segundo grado. Pero siempre fui peluquera en Venezuela, trabajé en varias peluquerías, estuve con una amiga muy buena trabajando con ella. Y mi vida ha sido en eso, pues, en la peluquería. Wow, yo es que sabes lo que pasa que cuando hablo con personas con tu experiencia de vida, realmente es un ánimo, ¿no? para seguir luchando. Nosotros aquí en Europa, pues bueno, aquí la vida, pues no digo que es fácil, pero no es difícil. No, pero es bien. Yo cuando veo que alguien se queja de aquí, no, aquí viven muy bien, aquí cada quien, así sea la gente más humilde, pues se come su comidita como es y aquí se vive muy bien, gracias a Dios. Sí, aquí se vive muy bien, la verdad. ¿La gente se está yendo? Mucho, se está yendo mucha gente, están saliendo, más que todo están saliendo para Colombia, los que pueden, los que no pueden salir a estos países aquí, que no puedan porque no tienen dinerito y eso, pues salen a Colombia y se les hace muy difícil, de verdad. Son muchos días, los que salen a Perú y a Ecuador, pues son muchos días en camino, muchos días, y ya sabes, sufriendo y bueno, no es fácil. Pues. ¿Y a Estados Unidos? A Estados Unidos salen, pero los que tienen visa, y los que tienen cómo salir. Cuando nos conocimos, que nos presentó Irma, un saludo Irma. Hola Irma. Recuerdo que así conversando, que eres muy generosa, te ofreciste para ayudar y bueno, para que los chicos sepan cómo suena tu acento. Pues a veces combinabas el inglés, ¿no? Que si no sé qué, en el Frozen, que me acuerdo. ¿Vosotros usáis mucho anglicismo, muchas palabras de inglés o no? ¿O no? No. ¿O eso eres tú? Sí, no, yo creo que las personas allí, pues claro, cada quien estudia, si se preocupa por estudiar inglés, pues sí, lo hacen, pero no, básicamente pues normal. Allí en Venezuela tenéis todavía
presencia de los indígenas o no? ¿Por Sí, la zona tuya? no, pero no en la zona mía, sí. ¿Por sí. dónde? Por la parte del Tamacuro. Ellos están allí en su hábitat, pero sí hay personas como los sacerdotes, ¿sabes? Misioneros. Los misioneros, Sí. pues, los ayudan y bueno, aunque si te pones a ver, pues en una parte es bien, en una parte es malo, porque Ajá. acuérdate que cuando entra allí entra allí las personas que no son de ellos, pues vienen las infecciones, vienen las enfermedades y cuestiones Sí, así, es entonces verdad, es sí, verdad, es es así, es así. Es verdad. Entonces, bueno, Belkis, ¿cómo fue tu salida de Venezuela? ay, mi salida de Venezuela fue un poquito asustadita, estaba muy ¿Por qué? asustadita porque pues tenía que agarrar muchos aviones. Me mandaron el boleto y entonces tenía que hacer muchas escalas, agarré 5 aviones. Entonces, bueno, yo me monté en ese avión y yo dije, bueno, Dios, yo no sé para dónde me vas a llevar tú, pero aquí estoy. Y cerré los ojos y oré un ratico y todo fue maravilloso, me fue muy bien. Conseguí amistades, conseguí gente en el camino donde me bajaba de un avión, iba y compraba alguito por allí, y de repente veía una señora, me ponía a hablar con la señora, y así iba haciendo amistades en el camino. Esa soy yo, iba haciendo ¿Sí? amistades en el camino, sí. Y no, llegué muy bien, gracias a Dios, y todo fue muy bien. Dime, me alegro. Dime tres adjetivos del venezolano. Venga. Los venezolanos somos muy cordiales, somos muy amorosos, somos muy habladores en saludar y hablar y aquí, mira, así uno no conozca a la persona, uno se para y empieza a hablar con la persona como si lo conociera de hace 40.000 años. Me encanta, me encanta. Así somos, así soy yo, así somos nosotros. Vemos a una persona y parece que la conociéramos, no sé, hace yo no sé cuántos años. Somos así y muy, ¿cómo se dice? Comunicativos y somos Muy así, sí, somos Bueno. muy chéveres, somos los venezolanos. Ya Somos chéveres. se puede ver, ¿no? Os prometo una cosa, es el primer día que hablo con Belkis. Tuve 2 minutos cuando me la presentaron, es el primer día y parece que estemos, bueno, toda la vida. Parece que lo conociera, parece que lo conociera de hace yo no sé cuántos años. Eso es parte de Venezuela y de su gente, o bueno, o también de la familia de Belkis. Bueno, así Belkis, somos. oye, muchas gracias. Así soy yo. Muchas gracias y siempre dando y Gracias a ti. seguro que te va a ir bien, bueno, que te va a seguir yendo Sí, bien. sí, porque yo siempre cargo a Dios en mi corazón y sé que Él me está ayudando en mi ayuda y nos ayuda a todos. Vale, pues chicos, cuando vengáis un día aquí camino de Montserrat, quedamos con ellas, aunque no haya sol en el cielo, ella boom, va a dar el optimismo. Muchas gracias. Ok. Gracias. Chao. Chao, chao.